una diferencia abismal. Por eso digo que quien lo confunde, porque quiere hacerlo, pero las diferencias son fundamentales. Que por lo tanto puede ser ejercido en cualquier democracia. Es decir, no hace falta que haya un trato colonial. No hace falta que sea para escapar de... No, es por voluntad. Yo puedo estar felicísimo en España, que no es el caso. Pero puedo ser felicísimo en España, pero puedo decidir que quiero formar un nuevo Estado. Desde el punto de vista del derecho a la determinación, eso no encajaría bien, porque los que han interpretado el derecho a determinación, cuando quieren autodeterminarse las naciones, lo hacen justamente por un trato injusto de relación colonial, y desde el punto de vista del derecho a decir, es pura afirmación de voluntad, es pura afirmación de libertad, es pura afirmación positiva de que quiero formar un nuevo Estado y que esa voluntad no tiene por qué quedar excluida de las cosas que ciudadanos libres pueden plantearse en el siglo XXI. ¿Es más complejo intelectualmente? Sí. El derecho a la determinación, llevamos escuchando y hablando sobre él un siglo, prácticamente desde el año 1918, pues llevamos eso, 100 años. El derecho a decidir lo estamos construyendo entre todos. Y por eso estamos diciendo que no existe todavía un reflejo jurídico claro, pero que tendría que ser lo propio de un siglo XXI, que nos expliquen, que no haya dudas. Que si Palestina quiere ser un Estado, ¿qué hay que hacer? Que nos lo digan exactamente, que haya alguna fórmula para hacerlo. Y si Euskadi quiere ser libre con un Estado independiente, que nos digan exactamente cómo hay que hacerlo. Porque mientras no nos lo digan, no les están tratando dignamente. Porque yo puedo pedir muchas cosas, pero si tú no me estás diciendo cuál es la vía para ejercerlo, me estás diciendo que ese pensamiento no es digno, que ese pensamiento no puedo desarrollarlo democráticamente, que ese pensamiento es de loco, de alguien que no ve las cosas claras. Eso no puede ser en el siglo XX. Por lo tanto, un principio, derecho histórico vinculado a las naciones, derecho democrático vinculado a los ciudadanos de una comunidad política. Son unas diferencias importantes. Jaume, hace poco dijiste que Europa quizá esté más preocupada por una España en la que no incluya Cataluña, y yo añado, y que no incluya tampoco Euskadi, que por una Cataluña fuera de España. Que la preocupación quizá sea mayor en Europa. ¿Qué va a hacer España sin Cataluña? Que es lo que decías tú. O qué va a ser de Cataluña fuera de España flotando en una galaxia lejana. Sí. Sin duda, es decir, en esa voluntad de empoderamiento que estábamos hablando, no podemos, es decir, ya lo sabemos, nos lo han dicho los filósofos, pero yo creo que ya es de sentido común, ¿no? El poder, cualquier poder, intenta imponer su narrativa. Que aquellas cosas que tienes que plantearte, te las plantees con sus palabras. Y en este caso tenemos un nuevo, bueno, en el caso justamente, ¿no? de una tensión, ¿no? entre Cataluña y España, que afortunadamente no es violenta, es la tensión de las ideas. Y las ideas parecen, ¿no? La normalidad es decir, bueno, es que si Cataluña fuera independiente, vaya problemón para Europa. Y bueno, entonces pues hay que pensar cómo resolver ese problemón. ¿No? ¿Por qué tengo que aceptar ese marco? Si es que cualquier análisis razonable, un análisis de flujos, un análisis económico, más bien me muestra lo contrario. Cataluña es un país viable, económicamente sin déficit, contribuidor neto a la Unión Europea, es decir, que la parte proporcional de nuestros impuestos que nos correspondría de la parte que paga España, si le restamos las ayudas que recibimos invertidas en nuestro territorio, en Cataluña estrictamente, somos contribuidores netos. Es decir, contribuimos más de lo que nos paga. Entonces, si esos son datos, y lo son, entonces, sencillamente, no nos tenemos que creer ningún discurso, hemos de ser genios. ¿Así? Exactamente, y decir, es que, oye, porque me lo dice el maestro, no, es que el problema no lo tenemos nosotros, oiga. El problema de independencia de Cataluña para la Unión Europea es España, lo que queda del Estado, en muchos sentidos. ¿A mí eso me interesa? No, a mí no me interesa que hayan problemas de ningún tipo. O sea, no estoy deseando que España sea un problema para la Unión Europea. Pero lo que tengo que señalar es la contradicción, ¿no? O sea, la mentira que supone decir que Cataluña es el problema. No, no, señor.
Y de hecho yo creo que políticamente, porque claro, aquí estamos hablando de teoría, que es necesaria, sin duda, la teoría para enmarcar las cosas, porque la teoría es poder, porque desde la ideología, ¿no? Pues también, ¿no? Llegamos a actuar y sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces somos mucho menos racionales que emocionales, con lo cual esas emociones, los miedos, de hecho, hemos visto, ¿no? Qué importantes han sido los miedos en muchos referéndums, mucho más que las razones, ¿no? Y eso hay que reconvertirlo en otro tipo de emociones positivas, que es muy difícil porque evidentemente el aparato del Estado no solo es un aparato represor desde un punto de vista político, sino es un aparato generador de ideas y de pensamientos que justamente van en sentido contrario al empoderamiento ciudadano, ¿no? Entonces digo, pero aparte de eso, es siempre una correlación de fuerzas necesariamente en la política. Y yo creo que la ultimísima, no la última tampoco, un poco más allá, incluso la ultimísima carta que tiene Cataluña para contribuir a que sea más fácil el reconocimiento. Si nos hemos ganado como país, que nos tenemos que ganar, nos tenemos que ganar porque efectivamente necesitamos unos valores y una cohesión, nos tenemos que ganar. Pero si no nos hemos ganado esa posibilidad, que eso depende de nosotros, de nuestra capacidad de unión, y aún nos falta, reconozco, aunque no creo que sea necesario un cambio educacional tan importante para ciertas cosas, porque si no, yo creo que no hace falta, no sé si es primero el huevo o la gallina, las dos cosas. Es importante la educación y cambiar el marco político. No pondría uno antes que otro. Sencillamente las dos cosas son importantes. Si no, ¿por qué tanta gente ha cambiado de opinión en estos últimos años en Cataluña yendo a las mismas escuelas? Porque la educación también fluye por muchos sitios. Aunque yo quiero un cambio educacional, ¿no? Y tengo un hijo de 4 años y también quiero, no me preocupará mucho si es el primero o el segundo de la clase. O no me preocupará tanto como a mí me preocupó. Y lo digo como una cosa negativa. Como una cosa negativa. Pues decía, desde un punto de vista de la complejidad política, la ultimísima carta es decir, oye, la deuda que ha de pagar España es deuda soberana del Reino de España. Nosotros los catalanes no tenemos ninguna deuda. Lo tenemos en cuanto ciudadanos españoles. ¿Estaríamos dispuestos a contribuir a la deuda del Reino de España? Sí. ¿Pagaríamos a los deudores internacionales la parte que nos corresponde? Con mucho gusto. Pero cuando tú das a cambio de algo, ¿no? Entonces, eso no es ya teoría, empiezas a negociar. Y yo creo, por eso digo que aquí yo creo que el reconocimiento pasa por la teoría, por el derecho a decidir, y pasa por unos señores que están en Alemania, que tienen créditos, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Y unos bancos y unas cosas de estas que no son muy teóricas, pero que nos tocan mucho lo que suena. Y aquí estos señores van a querer tener el dinero en la mano. Y no tengo ninguna duda de que en esta dimensión el papel de Cataluña es un poco más positivo que el del resto del Estado. Entonces, pues bueno, con eso vamos a jugar también. Has dicho que a la hora de decidir, a la hora de definir el sujeto político en los inicios, era la nación, ¿no? O sea, que somos una nación y tenemos derecho a decidir, ¿no? Sí. Y luego has hablado de... Comunidad política. Sí. Luego has hablado de tratar de aglutinar, ¿no? Y de tratar de... ¿Ves, de cara al País Vasco y a su proceso, ves favorable que se defina la nación como el sujeto? Sí. Esta es la pregunta. Mira, esta pregunta me la han hecho, creo que cada vez que vengo al País Vasco, y siempre digo que el problema, y lo digo así, el problema de la territorialidad, un problema como reto, un problema no en sentido negativo, sino de resolver, ¿no? Efectivamente es clave en el caso de las reivindicaciones soberanistas vascas. Nosotros lo hemos superado momentáneamente, porque en el principio de este movimiento, ahora ya se da por descontado, ¿no? En el 2006, cuando había el principio de la plataforma pel dret a decidir, efectivamente teníamos compañeros que decían, bueno, es que nuestra concepción de la nación son los països catalans. Con lo cual, estamos hablando de un estatuto autonómico del Principat, que es una parte, ¿cómo va? Entonces, bueno, aquí tenemos que, diríamos, llegar a ciertos consensos. Y el consenso, para bien o para mal, o sea, no es una decisión ni política, porque diría que social, ni científica. El consenso, es decir, aquellos que en las circunstancias históricas actuales, en el 2006, nos consideramos una nación, justamente en un momento en que también había, ¿no?, gobiernos del PP en otras partes de la comunidad, somos los catalanes. Entonces, fíjate, ha sido algo más fácil, tengo que reconocerlo,
porque ya desde el origen mismo de la concepción países catalanes, en nuestro caso, eran plural. Y por lo tanto, una dificultad que yo la veía en los debates al principio, se resolvió con mucha facilidad, por las circunstancias históricas, porque queríamos una reivindicación, por el camino en este caso, pues yo que sé, a lo mejor hubiese sido más difícil si hubiésemos hablado al país catalá solo. Oye, pues no entendíamos. Y porque incluso las teorizaciones que venían de Valencia, en otros momentos, de Fuster, hacían, en nuestro caso, ahora vuelvo al País Vasco, una cierta conexión con los Países Bajos, ¿sí? de confederación, ¿no? En este sentido de, bueno, que la Corona de Aragón, una confederación que era... Y eso, bueno, pues en el presente nos ha permitido vincular de una forma muy mayoritaria, siempre hay algún grupo, pero la idea de que Cataluña es una nación, porque los ciudadanos catalanes así lo deseamos, y en todo caso formamos parte de un ámbito más amplio, cultural, pero que políticamente no está integrado. ¿Podríamos ser una nación en el futuro? Sí, porque tenemos una concepción cívica y depende de lo que deseen los ciudadanos de esos otros territorios, que en este caso, en sus encuestas, de una forma bastante minoritaria, se autodefinen como formando parte de esos países catalanes. De hecho, países catalanes es una concepción que nos une a todos, pero mucho más trabajada, pues quizás en el Principat y en Valencia, ¿no? Entonces, eso es, por lo tanto, es clave, efectivamente, porque si no te estaríamos diciendo que el derecho a decidir ha de ser ejercido no por 7,5 millones, sino por 11 millones de personas. El País Vasco. Mirad, bueno, yo no soy nadie para opinar, primero, porque no vengo a dar lecciones, sino para dar opiniones, no sé, pero sí a explicar, ¿no? Por lo tanto, yo me siento, digamos, más con ganas de explicar cosas, experiencias vitales, que decir, ¿no? Pues, en todo caso, como os decía, si aplicamos el derecho a decidir, entonces resolvemos de entrada el problema, de entrada, no de final, de entrada. Porque estamos diciendo que cualquier comunidad política puede ejercer el derecho de decidir. Es decir, que no es una nación. Es decir, no hay que definirnos previamente como nación y discutir cuál es la nación. Sí que hay que hacerlo en el caso de la autodeterminación. Pero en el caso del derecho de decidir, los guipuzcoanos y cualquier... ¿Tiene derecho, desde esta concepción? ¿Tendría derecho a constituirse en Estado? ¿Tiene sentido para ellos constituirse en Estado? Es otra pregunta. ¿Podría ser un Estado viable? Quizás no. Bueno, pues no tiene sentido. Y no tiene sentido que decida si quiero tener 2 metros de altura. No, porque no puedo, no voy a ejercer eso. Pero, en cambio, el ejercicio vinculado al derecho de decidir tiene sentido. Que los guipuzcoanos y que los navarros y que lo hagan. Claro que sí. Desde el punto de vista del derecho a decidir, sin duda lo tienen, ¿no? Yo creo que, fíjate, esa concepción la hemos ido desarrollando y creo que ha necesitado, en el caso de Cataluña, y aún así no lo decimos claramente, 10 años. Yo creo que es una discusión pendiente e importante hacer en el País Vasco que no se puede resolver ni en un día ni en una semana. De hecho, fíjate que el primer eslogan de las primeras manifestaciones del derecho a decidir era contradictorio con lo que os he dicho del derecho a decidir. Porque la primera afirmación es somos una nación. ¿Por qué? Porque era fruto de una negociación política. Pues yo quiero decir, unos decían, somos una nación y tenemos el derecho a la autodeterminación. Y otros decíamos, somos una sociedad, una comunidad política, me es igual, y tenemos el derecho a decidir. Bueno, pues, ¿cómo lo encajamos? Federalista. Bueno, no era un artículo académico, era una negociación política, por lo tanto. Pero sí que tengo que reconocer que ha tenido sus frutos porque ha deshistoricizado la discusión. Que en los años 70-80 hablar de independencia era en 1714, que a ver qué tratados, que si estas constituciones... Hoy en día, pues quien lo quiera ir por aquí, perfecto, pero socialmente ya no es relevante. No nos lo planteamos para ejercer el derecho a decidir. De dónde venimos y tal, no hace falta. Entonces yo creo que esa discusión la hemos tenido, afortunadamente ha sido corta y no ha sido la importante. Tendremos otras, porque no somos tan guays. En el proceso constituyente ahora me veo unos tortazos que vendrán. No somos, pero esta hemos tenido la suerte de pim, pam, 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 ya estamos aquí ubicados. Y pues yo creo que este pim, 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 pam, en vuestro caso no será tan de puntillas, será un poquito más, que me dicen fetén, pero agarraros también al derecho a decir, sed flexibles, ¿no? Que dice aquel, para no confundir discusiones, al menos. Para resolver las discusiones por separado.
qué es una nación, qué es una cultura, qué es una lengua, qué es un derecho a decidir,